pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos guíe y pueda ser de máximo provecho esta hora. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu compañía y presencia en medio nuestro. Gracias porque eres bueno y eres fiel, Señor. Y estamos aquí tus hijos, Señor, con la finalidad de crecer un poco más en el conocimiento de tu palabra, aprender tu camino y llevarlo a la práctica, Señor, porque tú eres un Dios de amor, eres bueno, Señor, y has indicado el camino por el cual debemos caminar, por el cual debemos transitar en esta vida y prepararnos también para la eternidad. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, alúmbranos con tu Espíritu Santo y también te agradecemos por aquellos que se han ir sumando a esta reunión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. En esta noche yo quisiera desarrollar esta hora de nuestra reunión con interacción, con preguntas, ¿no? Eso puede ayudar, ya que hoy desarrollamos lo que el pastor ya hace 15 días nos compartió, ¿no? Entonces queremos ir ahondando. Es tiempo también para de repente algún punto, algún concepto que se expuso hace 15 días se pueda desarrollar con la ayuda del pastor, yo, el pastor Eddie también. Así es que, hermanos amados, queridos, con toda libertad, ¿ya? Con toda libertad, eso sí quisiera. Entonces, hay una pregunta, pero antes de la pregunta yo quisiera un poquito, quizás, explicar, si podemos decirlo, el concepto del amor, ¿no es cierto? El concepto del amor. Y recuerden, en este tiempo, sobre todo cuando hablamos de la palabra amor, ¿no es cierto? Cuando se habla de la palabra amor, rápidamente viene a nuestra mente algo, ¿no? Los jóvenes, la mayoría de personas tienen un concepto acerca del amor y expresiones como yo te amo con todo mi corazón, ¿no? A veces se dice, el hombre le dice a la mujer, yo te amo, y entonces eso se escucha. Entonces, hermanos queridos, queremos nosotros a la luz de la palabra de Dios definir, explicar un poco qué es el amor, porque hay una pregunta que tenemos que ahora recordarles y puedan también cómo le fue con esa pregunta que dimos como tarea, ¿no es cierto? Entonces, yo he apreciado mucho, ustedes también seguramente, cómo es que los hombres, ¿no? Los hombres utilizan esta palabra, vamos a ponerle amor, ¿no? Y está en sus labios, ¿no? Ahí está, yo te amo, ¿no? Yo te amo, así dice, no sé, yo te amo. Y probablemente le diga a una fémina, ¿no? A una dama, ¿no? Yo te amo. Y esposos también pueden decirle eso a sus esposas, yo te amo, ¿no es cierto? Pero sabemos, por la experiencia sabemos que estas palabras son solamente eso, ¿no es cierto? Y principalmente cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, ¿no es cierto?, utiliza las palabras, ¿no? La expresión yo te amo, yo te quiero, ¿no? Te puedo bajar la luna si deseas. Entonces todo queda en esto, en palabras nada más, ¿no? Pero ese no es el amor, hermanos, ¿no? Y sabemos que cuando estas personas, e incluso yo puedo decir, ¿no?, que hay muchas personas, muchos hombres que manejan muy bien decir palabras floridas, ¿no? Palabras muy adornadas y las dicen, pero con un objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de conquistar, ¿no es cierto? O sea, ese es mi objetivo. Entonces, hay hombres que utilizan las palabras con el fin solamente de conquistar, pero esas palabras no se concretan en la acción, ¿no es cierto? Porque el amor, según 1 Corintios capítulo 13, ya lo dice, ¿no? El amor es sufrido, ¿no es cierto? Es decir, es capaz de hacer sacrificios por el prójimo, por la persona a la cual está expresando amor.
el amor es paciente, el amor es benigno. Entonces, muchos hombres utilizan las palabras con un fin y logran su fin. Por eso hay muchas jovencitas que, ingenuas, porque no entienden, ¿no es cierto?, este término, y de repente nosotros como padres también no hemos tomado el tiempo para preparar a nuestras hijas. Y entonces, ¿qué pasa? Sufren el daño, ¿no es cierto? Y los que tenemos hijos, ya lo mencioné alguna vez, deseamos lo mejor para nuestros hijos, y si es que no les preparamos, sobre todo a las mujercitas, ¿no?, y viene cualquier persona y trabaja en esto, palabras floridas, y recuerden que las mujeres, a diferencia del varón, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto? Las mujeres, a diferencia del varón, están muy prestas para escuchar, y si es que no les enseñamos, entonces puede tener consecuencias realmente muy, muy malas, muy feas, hermanos. Entonces, la gente, la cultura, el mundo maneja el concepto de amor con palabras floridas, ¿no es cierto? Los jóvenes manejan eso bastante, ¿no? Ahí están las canciones, muchísimas canciones que solamente hablan de palabras, y las mujeres, si no están preparadas para entender el concepto de amor, entonces sufren el daño y las consecuencias son terribles. Entonces, nosotros como creyentes, claramente el Señor dice en su palabra en primera, a ver, vamos a buscar en Juan, por favor, rapidito, en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15, perdón. San Juan capítulo 14, versículo 15. Amén. ¿Alguien de ustedes lo puede leer, por favor? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ahí está, ¿no es cierto? Y esto lo vemos repetidas veces en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, hermanos. Amén. El amor a Dios, nosotros cuyo propósito es eso, es amar a Dios, eso es lo que Él nos manda. Si decimos amarle a Dios, esto, la única manera de que se compruebe, por favor, escuchen, ¿no? Es decir, a la luz de la palabra de Dios, el amor se comprueba. ¿Ya? Comprueba. ¿Se comprueba por medio de qué? Obediencia, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos escuchado también, eso es lo que dice la palabra de Dios con toda claridad. Aquí no hay, esto es como una especie de fórmula matemática, ¿no es cierto? Es decir, las matemáticas son tan exactas. Entonces, si yo digo amar a Dios, la única forma de comprobarlo es ¿cómo? Obedeciendo. Eso ya no hay vuelta que darle, no podemos buscar atajos, por favor. Eso tiene que estar claro, apreciado hermano, para nuestras vidas, ¿no? Si yo digo que amo a Dios, tiene que evidenciarse con mi obediencia. Y por esa razón es que hemos dado una tarea, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene una tarea, porque obviamente nuestra obediencia tiene que ser, por así decirlo, calificada por aquellas personas que conviven con nosotros, ¿no es cierto? Porque uno puede aparentar, ¿no es cierto? ¿Hasta mí? Correcto, estamos hablando sinceramente acá. Uno puede aparentar ser correcto en un ambiente determinado, ¿no? Correctito, ¿no? El manual de ética bien cumplido, los modales, correcto. Pero hemos dado una tarea con la finalidad de que, con la sinceridad, con el deseo de crecer, entonces lanzamos esta pregunta, ¿no? Y ahí está, y voy a recordarles, por favor, la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es, se ve este fruto, ¿no? Fruto, porque como le digo, el amor se materializa, el amor no son palabras, por favor. Ya el pastor también mencionó en Mateo 7:21, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando Jesús dijo claramente, ¿no? ¿Recuerdan qué dijo? Mateo 7:21. ¿Por qué me llamáis
Señor, Señor, ¿no? Y no hacéis lo que yo os digo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Pero yo le responderé, apártate de mí, nunca te conocí. Hacedor ¿de qué? De maldad. Entonces, ¿cómo comprobamos nuestro amor a Dios? La única manera es que se evidencie ese fruto, y esto lo van a tener que corroborar, lo van a tener que verificar las personas que más nos conocen, ¿no es cierto? Entonces la pregunta era esta, ¿no? ¿Estamos amando al Señor a través de la obediencia, de tu obediencia? ¿Estamos amando al Señor a través de tu obediencia o por medio de la obediencia? Y entonces hemos preguntado, ¿no es cierto? Si tú eres esposo, a tu esposa, que es la que duerme contigo, que te conoce cómo te levantas. Como alguien dijo, ¿no? En el matrimonio, y por eso también acá los jóvenes hay que enseñarles también, por favor. A veces tenemos una idea del matrimonio romántico y de Hollywood nomás, ¿no? ¿No es cierto? Donde se despierta la esposa su regia, ¿no? Y el esposo regio. No, eso no es, eso es mentira, por favor, eso es mentira. Voy a decirlo, en el matrimonio hay que aprender y hay que saber vivir con los olores y los humores. Por favor. ¿Amén? ¿Está bien? Hombres, porque si no tú te vas a dar un chasco. O yo me casé con la jovencita tal. Y cuando ves que amanece el día siguiente, ¿no es cierto? Y te ve a ti, entonces tú dije, me han estafado. Me han estafado, ya. Entonces, ya. Y por eso, jóvenes, hermanos queridos, amados, ¿no? Y los amamos, y por eso también estamos acá, porque queremos lo mejor para ustedes. La madurez implica eso. Implica que algún día, ya alguna vez lo comentó el pastor y me quedó fijo, ¿no? ¿Está dispuesta a casarte con una mujer que algún día de repente ese bello rostro ya no esté más por algún accidente? Eso demostrará madurez. Porque hay muchos hombres que cuando la mujer cambia físicamente, se acabó el amor, dicen ellos. Otra vez, palabras. Se acabó el amor, ese concepto que tiene el mundo. El amor son palabras vacías, huecas, baratas, como dice el pastor Eddie. El amor es sacrificial, hermano. El amor es paciente. Y para uno ingresar al matrimonio, tienes que haber madurado. Tienes que entender eso, porque si no, te estás haciendo una idea equivocada de lo que es el amor, de lo que es el matrimonio. Entonces, lanzamos la pregunta, a ver, honestamente, ¿ya? Usted va a decir, yo también voy a decir, honestamente, ¿qué te respondió tu esposa, no? ¿Qué te respondió aquella persona a quien tú de repente admiras como un referente al cual seguir en su ejemplo? Pues el pastor, un líder, y le hiciste la pregunta, ¿no? ¿Estás viendo en mí que yo amo a Dios por medio de la obediencia? ¿Estás viendo realmente? Esposa, ¿no? Y yo le dije a mi esposa, así nomás, ¿no? Y como habíamos quedado, hay que tener la capacidad de aguante, ¿no? Porque puede ser que la respuesta sea no la que esperas, ¿no es cierto? Y uno no va a hacer uso de su autoridad. ¿Para qué cosa? A mí me vas a faltar de respeto. No es cierto, no es así. No es cierto. Entonces, le dije a mi esposa, yo voy a ser el primero. Espero que cada uno también, por favor, responda. Esposa, hija, con quien vivas ahí. Papá, mamá. Entonces le dije, Mónica, le dije, yo quiero que seas honesta conmigo. Ahí está, ¿no? Transparente. Y te voy a hacer una pregunta y quisiera que me la respondas sin ningún temor a lo que sinceramente tú quieres decir, expresar. ¿Crees tú que yo amo a Dios y lo estoy demostrando por medio de mi obediencia? Entonces se puso a pensar. Y finalmente, ¿no? Me dijo, sí, Héctor, ¿no? Yo veo eso en ti y es una bendición. Entonces, eso es claro, una respuesta de parte de mi esposa, bueno, a mí digo, Dios mío, gracias, ¿no?
Pero ninguno puede sentirse ya, como dice, no hay que dormirse en los laureles, ¿no es cierto? Amén. Y hay que seguir avanzando. Eso es lo que dice Pablo también. Yo prosigo a la meta, dejando lo que queda atrás y me extiendo, sigo. Porque, hermanos amados, mientras transitemos en esta tierra, los años que el Señor nos dé, estamos progresando en nuestro amor, en nuestra obediencia al Señor. Así que nadie puede decir, no, ya yo, a mí nadie, yo estoy perfecto, soy Iron Man, soy Superman. No. Todos, entre tanto, nos acercamos a aquel día en que el Señor nos lleve a su presencia y que nos diga hasta aquí nomás, seguimos creciendo, seguimos avanzando en este proceso de santificación. Así que, a ver, voy a invitarles, por favor, ¿cuál fue la respuesta de ustedes ahora, de parte de mamá, esposa, a la persona a la cual ustedes aprecian y hicieron la pregunta? A ver, ¿quién? Todos van a decir, hermanos, ¿eh? Aunque no lo hayan dicho, yo no hice la pregunta, hermanos, soy honesto, ya está bien. Fue una tarea, pero vamos, les voy a animar. A ver, vamos a empezar de la parte de atrás hacia adelante, ¿ya? ¿Está bien? A ver, Belisario, hermano. Joe Martínez. Eso es lo que te dijo el pastor. Y tú coincides en lo que te dijo, porque claro, uno, ¿no? Ya, caramba, de repente me está aumentando, me está quitando, ¿no? ¿Tú coincides, sí? ¿Reconoces que es algo que debe ser mejorado, sí? Amén. De eso también vamos a hablar, ¿no? Porque es interesante, siempre lo mencionan nuestros pastores, ¿no? Mencionan que la cultura ha influenciado tanto en nuestras vidas que impide que desarrollemos lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿no? Hay temores diversos, ¿no? Por ejemplo, iniciar un nuevo trabajo, por ejemplo, de repente es nuevo y a veces tenemos temores y los temores a veces nos paralizan. Pero ahí tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Que Él nos va a ayudar, ¿no? Si nos hemos capacitado, si nos hemos preparado, pues entonces ir, ¿no? Romper eso y decir, Señor, ahora yo soy tu siervo y quiero hacer lo mejor para ti. Y estos temores, bueno, los supero en tu nombre, ¿no? Y X temores, que no sean muchos temores, hermano. Formar una familia, podré formar una familia y nos paralizamos, por ejemplo. ¿No es cierto? Podré ser un buen profesional en el oficio que tengo. Y entonces nos quedamos ahí y no cruzamos. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer y vencer esos temores. Amén, muy bien. Vamos avanzando estamos yendo de atrás, ¿no es cierto? Vamos con Beni, mi hermano Beni, por favor. A ver. La pregunta, Beni, conversamos siempre confiando en la palabra y el Espíritu Santo que nos enseña más a obedecer. Porque vemos que es la base fundamental para nuestro crecimiento. Entonces, vamos en ese camino. Amén. Y cuando le preguntaste, mi hermano Beni, a tu esposita, imagino a tu esposita o a otra persona lo hiciste. A tu esposita, ya. No puede ser de repente ya. Cuando le dijiste así como habíamos quedado, ¿no? Que honesta y transparentemente nos digan si es que estamos demostrando nuestro amor a Dios, si ella ve obediencia en ti. ¿Qué te dijo? Porque me dijo, ambos Ajá. vamos a seguir creciendo en el Señor. Porque
cada día es un día diferente. Y cada día trae sus cosas y sus problemas. Entonces tenemos que seguir en ese andar diario, ser más obedientes. Amén. Sí. Y a veces uno puede anhelar, ¿no es cierto? Decir, yo deseo amar a Dios, ¿no es cierto? Deseo, y eso creo yo que todos tenemos. Deseo amar a Dios y obviamente ya sabemos que la única manera de comprobar que amamos a Dios es por medio de la obediencia, hermano, ¿está bien? Entonces, y la obediencia implica voluntad. Es decir, que nuestra voluntad se sujete, se someta al Señor, hermanos. A veces es como que tu mente quiere y tu cuerpo no, a veces, ¿no es cierto? A veces, tú, por ejemplo, tienes el deseo ya, tenemos el deseo, pero a veces falta la voluntad. Y la voluntad, que es la determinación de hacer algo, dar el paso, ¿no es cierto? Y es ahí donde también vamos a avanzar, hermanos, entregándole al Señor esa área, ¿no? Dice el Señor en su palabra, amarás al Señor con todo, ¿qué? Tu corazón, dice, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, las fuerzas también incluyen, ¿ah? No, es que a veces solamente quedamos en la, otra vez, palabras, deseos, pero eso tiene que traducirse en la voluntad, en la acción, hermanos amados, ¿no? Amén. Hay un dicho, ¿no? El infierno está llena de hombres con buenas intenciones, ¿no? Así dicen, ¿no? O sea, puede haber la intención, pero si no damos el paso de la acción, hermanos, entonces se queda en eso, en buenos deseos nada más, en la mente. Pero hay que dar el paso, hermano. Y por eso dice, con todas tus fuerzas. Amar al Señor implica la fuerza, es decir, dar el paso. Muchas veces nos han dado ejemplo, ¿no? De repente te tienes una responsabilidad y te toca hacer en tal horario y no tienes las ganas, porque pasa así, hay días que a veces no tenemos las ganas. Pero ahí rendimos al Señor todo nuestro ser y nuestras fuerzas y nuestra voluntad y damos el paso. No quiero, incluso puedes decir, pero voy a hacerlo. Y eso es voluntad. Y miren, rendir al Señor todo nuestro ser, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, es un paso que tenemos que ir, darlo y conquistarlo, hermanos. Porque, un ejemplo, hermanos, a ver, un ejemplo. Yo recuerdo un profesor tenía mi apellido, Pedro Torres Valenzuela se llamaba. Así de. Estaba estudiando y por tener su apellido había fijado su atención en mí. O sea, yo llevaba su apellido, bueno, pero el profesor, coincidíamos en el segundo apellido, yo soy Valenzuela, el primer apellido. Y recuerdo que no había hecho a tiempo mi monografía, ¿no es cierto? Es decir, mi trabajo, y que él dio un plazo. Me llamó afuera. Ya yo era un hombre adulto. Y me miró de frente. Era un hombre mayor. Y me habló, Héctor, me dice así. Esto a ti ya se te ha hecho un callo. Así me dijo, un callo. Es decir, algo que ya se te ha acumulado. Te conozco y se te ha hecho un callo. Y si tú no cambias hoy, si tú no cambias este hábito de ser incumplido, no vas a progresar, no vas a avanzar. Ese día, hermano, yo salí triste, me acuerdo, estaba ahí por la avenida Brasil, triste, caminando para tomar mi carro, irme a mi casa. Me quedé triste, pero esas palabras me traspasaron mi corazón, pero me ayudó. Si yo no cambio esto de mi falta de responsabilidad para entregar mi tarea al tiempo, no voy, y eso me va a acompañar hasta que sea viejo. Si no cambio eso, hermano. Entonces, amados, apreciados, puede haber mucha intención, muchos deseos. Yo quiero, sí, pero si es que no le pedimos al Señor, rindo mi voluntad a ti, entrego mis fuerzas y mi voluntad para que hagan lo que debo hacer, Hábitos que a veces nos están acompañando y no los vencemos. Los hombres, ¿no? Una mirada,
donde no debemos mirar, hermanos. Y por ahí llegamos a ser vencidos, los hombres, hermanos. Le pasó al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Recuerdan? ¿Quién es el hombre conforme al corazón de Dios que dice la Biblia? Que hará todo lo que yo le mande. David. O sea, un hombre que amaba al Señor, pero ¿qué? Un hábito. ¿No es cierto? Las mujeres. Se paseaba, era feriado, vamos a ponerle así. Él se tomó su feriado. Porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, ¿recuerdan? Él debía, como siempre, porque él siempre encabezaba las victorias que había obtenido Israel, era porque él había hecho esa labor, guiado por el Señor. Pero ese día, vacaciones para él, y se subió a la terraza y miró lo que no debía mirar. Y ahí empezó la tragedia en su vida, hermanos. ¿Amén? La tragedia. Adulteró, mató al esposo de Bexabe, y a partir de ahí la familia de este hombre. La espada no se va a apartar de tu casa, hermanos. Entonces, hermanos queridos, ¿no? El deseo y la buena intención, ahora podemos, y nos decimos con toda libertad. ¿Sabes por qué podemos, hermanos? Yo no le diría a un hombre que no es creyente que sí podemos, pero un hombre que es creyente sí. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para vivir la vida que el Señor manda. ¿Amén, hermanos? Amén. A ver, avanzamos entonces. Siervo Eddie, por favor. Le preguntó a su esposita. Hace como un mes atrás, en la misma pregunta que las mujeres tuvieron que responder, es en ese diálogo, parados en la cocina, ¿no? Y estuvimos hablando y haciendo esa pregunta. Bueno, en ese momento yo le hice la pregunta a ella y después de responder a ella, ¿no? Me dijo, después de 50 años y 40 años de pico de ministerio, y si yo no veo esto en ti, yo soy la mentirosa más grande y tú es el engañador más grande. Sí, yo lo veo porque la palabra amor es acción, es un verbo. Amén. Amén, sí. Y miren, hermanos queridos, nosotros, quiero tomar las palabras de Pastor, es muy delicado el asunto. Es delicado, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos representando ¿a quién? Al Señor, hermanos amados. Y si vivimos una doble vida, ¡wow! Eso sería terrible, ¿no es cierto, siervos amados? El creyente, el Hijo de Dios, está capacitado. Por eso estamos enseñando, hermanos amados. Pero nunca perdamos de vista, ¿qué cosa? Nunca perdamos de vista lo que le diría el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Yo con limpia conciencia he servido a Dios, dice él. El día que nosotros, hermanos, vivamos una doble vida, entonces eso es primero deshonramos a Dios, afectamos a la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Claro, porque muchos nos toman como referentes, ¿no es cierto, hermano? Usted, y tiene que aspirar a eso, ser, como dice la palabra de Dios, luminares en medio de un mundo que está en oscuridad, hermanos. Somos luz. Y si esa luz no está realmente, entonces hay un perjuicio, hermano. O sea, es serio el asunto. Por eso me interesa lo que decía la hermana Elia, ¿no? O sea, si tú y yo, ¿no es cierto?, entonces no estamos viviendo la palabra, obedeciendo, seríamos los mentirosos más grandes. Y cuando uno se descuida eso, hermanos, dice Pablo a Timoteo, naufragamos en la fe. Si descuidamos una conciencia limpia, hermanos queridos, naufragamos y nos convertimos en charlatanes, en otras palabras, ¿no es cierto? Donde el charlatán dice algo con una finalidad. Pero qué interesante lo que dice, ¿no? Muy bien, avanzamos con nuestro hermano Leoncio. Le hizo la pregunta a su esposita, siervo amado. Sí, buenas noches, realmente esta nuestra tarea me ha servido prácticamente sacar también mis conclusiones a través de la respuesta que me han dado
las 3 personas que he conversado. Ujú. Mi esposa y mis hijas. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué pasa? Debo manifestarles de que las personas que ahora son más concentradas en su fe y su existencia en la iglesia han sido primeramente las más reticentes en el cambio propuesto que nos había traído Carla, mi hija, la menor, de poder escuchar la palabra de un hermano de un cristiano que estaba asistiendo a una iglesia cristiana. Y fueron las primeras en decirlo. Entonces, yo ahora veo con mucha satisfacción de que ellas son ahora las primeras en asistir a la iglesia y dedicarse a saber la palabra de Dios y vivirla. Bueno, ante esto, primeramente, ante la interrogante que le dije, ¿no? Si en mí ve algún avance, ¿qué es lo que ve en mí con respecto al amor de Dios? Si yo verdaderamente estoy en obediencia. Y ellas me dicen, por las experiencias negativas que has tenido al asistir a otras iglesias cristianas, te habías apartado prácticamente de mí. Pero te invitamos, porque ellos fueron las primeras en asistir a grandes iglesias. Me dijeron que me ven con mucha satisfacción, que sí, me he integrado acá a la iglesia. Y incluso me dicen, y con mucha satisfacción vemos que es uno de los primeros en exigir la puntualidad de la asistencia. Y en suma me dicen que sí, efectivamente, muestro claramente en mi hogar, en mi familia, el amor que tengo por Dios y también la obediencia, que es la manera de amar a Dios. Eso es lo que puedo escuchar de mi esposa y de mis dos hijas. Bueno, Carla, pues bueno, ya ella es la que nos ha traído la nueva. Ajá. La buena nueva. Pero mucho avance, bastante. Veo con mucha satisfacción en mi familia que estemos muy integrados. Amén. Nos alegra, realmente nos alegra que la familia, ¿no?, se esté comprometiendo con el Señor y lo que Él está dispuesto a hacer, ¿no? Porque Él hace eso, nuevas cosas, ¿no? Cada uno puede dar su testimonio, decir cómo era antes de conocer a Cristo, qué hábitos tenía, cómo vivía. Y ahora que la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, que Cristo es el Señor, entonces eso beneficia nuestras vidas y también los que están a nuestro alrededor, ¿no? Amén. Muy bien. Vamos a ver, avanzando por este sector. A ver, David, hiciste la pregunta. ¿A quién hiciste la pregunta, David, a propósito? Yo. Ahí está, pastor, yo estaba solicitado. y doloroso. Bueno, con respecto a eso, el pastor me dijo que tengo que ser más obediente al consejo que nos da. Si realmente nosotros, o yo, ¿no?, pedí un consejo, pero realmente no lo he aplicado. Y me preguntó si lo había hecho, y yo le dije no como debería ser. Y es la obediencia, que tengo que ser más obediente. También tener más contacto con los hermanos mayores en la fe, que tienen más transcurso en el camino, ¿no? Y eso a mí me va a ayudar bastante, ¿no? Porque en mi vida yo no tuve una imagen de un buen padre.
y en mi casa hay un desorden por esa causa. Y en ese caso el pastor me dijo que yo tenga más comunión con los hermanos para poder conversar y crecer y apoyarnos. Algo que sí he visto en mí que el pastor me hizo dar cuenta es que realmente soy una persona que ha aprendido tal vez a ser independiente, a querer lograr las cosas solo, ¿no? Y sí, porque realmente en algún momento en mi habitación decía, necesito un consejo, pero decía, no, mejor hazlo solo, tranquilo, tú puedes hacerlo. Pero realmente sí necesitamos esa ayuda entre hermanos, apoyar. Y en ese lado yo tengo que trabajar más, tengo que esforzarme más. También me hice un autoanálisis. Si bien mi vida ha cambiado en muchos aspectos, o sea, no soy el mismo, soy una persona totalmente diferente, pero algo me estoy dando cuenta de que nunca es suficiente para un cristiano, no en el mal sentido, ¿no? Sino en el buen sentido que nosotros siempre tenemos que seguir adelante, pero lamentablemente a veces tengo momentos en los que no estoy cumpliendo como debería ser, no estoy siguiendo con bajo resumen, y eso también me genera a mí un poco de estrés, ansiedad, tal vez un poco de depresión conmigo mismo, ¿no? Pero la culpa es yo mismo, no estoy esforzando a ser mejor para Cristo, para Dios. Y ahí estoy mal. Ajá. Amén. Bueno, cuando viene el consejo de parte de personas mayores que como hermanos en Cristo, ¿no? Debemos saber cuando se recibe un consejo, pastor, un hermano mayor, los pastores, siempre no tomarlo de esa manera. Es el amor, es porque se le ama, es como a un hijo, ¿no? Y sabemos, hermanos, que muchos venimos de hogares donde de repente, porque no llegó la palabra de Dios o porque no la recibimos, entonces una serie de vivencias, no hemos tenido un modelo bíblico, ¿no? Un modelo cuya fuente sea la palabra de Dios, y entonces hemos carecido de eso, ¿no? Me puedo incluir en eso, hemos carecido de eso, pero la esperanza que tenemos es que ahora tenemos un Padre Celestial, ¿no es cierto? Un Padre Celestial que en la medida que lo conozcamos a Él, nosotros también vamos a conformarnos a lo que Él quiere y desea para nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, es que Él dice, esto es algo muy novedoso quizás para todas tantas religiones, ¿no es cierto?, que proliferan en el mundo, ¿no? Cuando Jesús enseña a orar, ¿no es cierto?, a sus discípulos, dice, ahora ustedes orarán así: Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Y esa filiación Dios quiere que la experimentemos, hermanos, de veras. Y ese amor de este Padre, que sí es el Padre, el modelo de Padre, ¿no? Porque por más buen Padre que hayamos tenido, no ha sido perfecto, no es perfecto, hermanos. Pero sí tenemos ahora un Padre que es perfecto, totalmente santo, íntegro, ¿no? Y podemos empezar a tenerle a Él como nuestro Padre en esa comunión continua, ¿no? Muy bien. A ver, vamos avanzando por acá. A ver, nuestro hermano Nico, por favor. Le hice la pregunta y le dije que por favor me lo escribiera, porque quería que... No puedo resistir. Ah, ya. ¿Y te escribió? Sí. Ajá. Claro, hermano, por favor. Me dijo, sí veo que amas a Dios y te sometes a su palabra. No perfectamente, aún luchas con el egoísmo y orgullo, pero hay un gran cambio en ti en comparación a la persona que fuiste antes de conocer al Señor. Veo cómo Dios está obrando en tu vida y estás asumiendo tus roles a la luz de la palabra como hijo de Dios, esposo y padre. Aún tienes tus luchas,
pero este último tiempo ha sido más constante en el devocional familiar. Memorizar versículos y eso me anima como tu esposo a buscar más al Señor. Aún te falta un largo camino por crecer en la fe, pero sí veo tu gran amor por Dios y su palabra. Y también tu obediencia hacia Él. Y de olvidar que dejes de ser malhumorado, que dejes de pensar solo en ti y ser tirano Nicolás Maduro. Pero, amén. Ahí están, ¿no? Las expresiones que recibimos de las personas que nos aman, ¿no? Ahí está la esposa. Y amén, nos alegra a nosotros el progreso, ¿no? Que creo yo desde que estamos aprendiendo, hermanos, igual, ¿no? Algo que me marcó mucho fue el hombre de Dios, el líder cristiano es sacrificial. Y eso, caramba, porque yo a veces me da mi descanso, mis vacaciones, ¿no? A veces no atiendo, ya se acabó el horario de atención, no, pero es en todo tiempo, ¿no? Ser sacrificial en todo tiempo, así nos enseñó el Señor Jesús, amar a nuestras esposas de manera sacrificial, y eso me marcó cuando el pastor enseñaba, ¿no? Así que nos alegra que estemos creciendo, hermanos, ¿no? Poco a poco. Amén. Nuestro hermano Ángel, por favor. Sí, yo consulté al pastor Eddie. Ajá, amén. Se comenzó después de haber tenido nuestra anterior reunión y conversamos sobre mi progreso, sobre los cambios que han sido más evidentes, y al hacer una charla en persona, la respuesta fue que no. En primer momento fue para poder reflexionar el porqué, y si hay bastantes rasgos de un joven inmaduro, un adulto joven inmaduro, que carece de aplicar la palabra de Dios en su vida. Y en sí mismo sí me dolió llegarme a casa, pero lo vi necesario. Porque es necesario, me diré yo, que gracias a esas palabras de un varón que ha experimentado y ha aplicado la palabra de Dios de muchas formas, simultáneamente por diferentes partes del mundo, veo que es necesario aprender más maduro, más conocedores de la palabra. Amén, amén. Bien. Sí, una vez más, ¿no? El padre al hijo a quien ama dice: disciplina, corrige, azota. O sea, es parte del amor de Dios. A veces eso en la cultura se rechaza. No, el padre solamente tiene que dar cositas buenas, pero no. Es cultura otra vez, ¿no? Y los papás que sobreprotegen a sus hijos, no lo toques, no, y eso es un error. La palabra dice claramente, ¿no? En Hebreos capítulo 12, el padre al hijo a quien ama, disciplina, corrige. Porque si no, no serías hijo, dice, ¿no? Si no me interesas, no te digo nada. Pero el padre al hijo quien ama incluye también la corrección y la disciplina. Que duele también para el padre. Al padre se le es doloroso aplicar disciplina, ¿no es cierto? Pero es necesario, porque así es nuestro Padre Celestial. Amén. Avanzamos con nuestro hermano Cristian. Yo pregunté a mi mamá, ella ha dicho que necesito aprender a trabajar bien, porque yo aprendí, estoy mejorando mucho este año, pero el problema es que muchas veces pongo mis problemas al último momento que necesito arreglarlos, y eso me daña, eso duele mucho cuando necesito arreglarlos. Y también un problema de mí es que pienso que tengo mi tiempo. Yo tenía eso en mi mente por años y es muy difícil para sacar esa idea de mi mente, está llevando mucho tiempo. Pero estoy mejorando en ese aspecto porque nada es mío. Y yo estoy aprendiendo a trabajar más y más para la gloria de Dios. Amén, amén. Bueno, eso es lo que quizás muchos hemos luchado, ¿no? Siempre dejamos para el último tiempo, y cuando dejamos para el último tiempo las
las actividades que hemos dicho que vamos a hacer, entonces nos complicamos la vida, ¿no es cierto? Pues se pierde aviones, se pierde buses, o sea, cuando comenzamos a... Y a veces tenemos que aprender con dureza. Yo me acuerdo, una vez perdí el avión, que era de Lima, y ya uno aprende, ¿no? Y igual le digo a mi hijo, ¿no? Mira, hijo, si tú haces poquito a poco, ¿no es cierto?, ya vas a postular a la universidad, ¿no es cierto? Pero no es que faltando 4 meses te vas a poner las pilas y vas a... No, es ahorita, es pasito a pasito. Pasito a pasito, logramos aquello que el Señor nos permite, ¿no es cierto? Nos da la oportunidad. Así que sí, eso es, creo, común, Cristian, así que no es novedad eso para nosotros también, ha sido así. Y confiamos de que vamos a ir progresando. Siervo amado, Pastor Joey. Hablando con mi esposa varias veces en realidad, la pregunta de obediencia, ella me animó. Que veo que ella ve en mí que soy un hombre dedicado al Señor y que en realidad busca a obedecer a Dios. Ella lo describió como carácter. Tú eres un hombre de carácter. Y las cosas en que puedo mejorar es ser más constante con las devociones familiares y animar a mi esposa. Las cosas buenas que yo veo en ella, muchas veces no lo digo. Y eso puede causarle tristeza, ¿no? Entonces yo tengo que mejorar en esa área también. Entonces son cosas que estoy creciendo. Amén. Amén, pastor. Qué bueno, hermano. Mire, mientras, y esto, y a propósito, el propósito, como hemos conversado con el pastor Joe, con el pastor Eddie, de tener estos tiempos de ahondar en la palabra de Dios y qué es lo que Dios dice con respecto al varón, al hombre de Dios. Entonces, el fruto es que cada uno de nosotros, hermanos, va a ser un hombre de confianza, un hombre firme en su fe, un hombre que asume la responsabilidad que Dios nos está pidiendo y que hace mucha falta, hermanos queridos. Mucha falta, mucha falta. Solamente usted ve los hombres que hay, ¿no es cierto? Los grandes hombres, entre comillas, gobernadores, alcaldes, presidentes, hermanos, cómo desilusionan y defraudan naciones y familias. Y hermanos queridos, Dios quiere hacer de nosotros hombres confiables, hombres de palabra, hombres en los cuales las familias, incluso que no son creyentes, puedan decir, vamos a escucharle a él. Porque no solamente son sus palabras, sino también son su vida, está dando testimonio. Y nosotros tenemos, es posible. ¿Por qué es posible? Porque somos hijos de Dios. Ustedes son la sal de la tierra, la luz de este mundo. Esto no le dijo Jesús a la gente común, le dijo al creyente. Ustedes son ¿qué cosa? La sal de esta tierra, es decir, los que preservan de la corrupción en la cual se encuentra este mundo. Y son la luz. ¿Y la luz qué es? Referente, ¿no es cierto, hermano? Recuerden, ahí están los faros, ¿no?, que alumbran los puertos. Un referente, luz, para orientar en un mundo perverso, oscuro, hermano. Así está el mundo, en verdad. En verdad la cosa está así, hermano. Cada vez la crueldad, la violencia, la maldad que está creciendo. Y el Señor dice, ustedes son la luz. Tenemos la oportunidad, hermano, de ser luz. Y es posible en el Señor, porque seguimos a nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Mike. Sí. Creo que sí. Mi mamá, y me dijiste que si yo amo al Señor, yo tengo mucho cocina. Conocimiento, ajá. Pero yo lucho con aplicando ese conocimiento. No. Conocimiento.
Ese para. Amén, lo hemos captado. Y que English, and just tell me. que yo, si ella también me lista para cosas para hacer, yo voy a hacer esa lista, pero yo no voy a hacer más. Él hace lo mínimo. Ajá, ajá. Así. Si hay una lista, él va a cumplir lo que está en la lista, pero nada más. Ajá. A ver. Oh, ya. Ujú. ¿Y tú coincides con eso, Mike? O sea, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Lo que te dijo tu mamá? Sí. Ajá. Ujú. Amén. Amén. Amén, hermanos, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Recuerdan cuando les enseñaba a sus discípulos en el Sermón del Monte? Dice, ustedes cuando les pidan, porque esa era obligación del judío para con el Imperio Romano, ¿recuerdan? Que ellos debían cargar 1 milla. Esa era obligación. Si un romano estaba cansado, decía, hey, tú judío, ven, cárgame por favor mis pertrechos. Entonces el judío estaba obligado por ley cargar 1 milla. Entonces Jesús les enseña a los discípulos, no vayan 1, sino 2. Y esto nos habla de esfuerzo, ¿no? Un poco más, no lo justo, ¿no? Y todos estamos en eso, hermanos. A veces ya cumplí, pero vamos un poco más. ¿Cuánto más en las cosas del Señor? ¿Cuánto más en el testimonio? Un poco más. Amén. Y eso glorifica también al Señor. Muy bien. Yo quisiera también en este momento un poco ahondar, hermanos, en algo que ya lo hemos tocado, pero quisiera preguntarles, y voy a lanzarlo, ¿no es cierto? Porque ya estamos en prácticamente el 3er mes, ¿no es cierto? Y hemos avanzado que dice, esto es, ¿no? Todo hombre, ¿qué? Lo primero, es líder. ¿Usted está de acuerdo con esto, hermanos? ¿Totalmente así? ¿O todavía tiene alguna, de repente, como líder? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo hombre es líder. Eso es lo primero que hemos sentado, ¿no? Todo hombre es líder. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Ahora sí quiero preguntar, ¿por qué razón? Si yo he aprendido que todo hombre es líder en la iglesia, así les digo, ¿no? Ahora tenemos que dar nuestra razón. ¿Por qué? ¿Por qué? En Génesis se ve el claro ejemplo cuando Dios le manda a Adán, ¿no? Que cumpla el papel de involucrarlo en poner los nombres de los animales, ¿no? Y el mismo hecho de que cuide el jardín y sobre todo específicamente ese árbol, ¿no? Entonces ella le está dando el liderazgo a Adán, ¿no? Entonces es un mandato de Dios el que nosotros como hombres seamos líderes en nuestro hogar, en la iglesia, ¿no? Amén. ¿Alguien más quiere añadir por qué razón? Muy bien, Nico. Todo hombre es líder. ¿Podemos decir más? Dar razón. ¿Por qué tú puedes afirmar, yo soy líder? Y debes enseñar también a todo varón que está llamado a ser líder. ¿Por qué razón? Sí, Belisario. El concepto de líder, tal vez, me gustaría que lo explique de manera crítica, un poco, porque hay un concepto que el mundo maneja. Así es, eso es interesante. Es interesante porque a veces, y yo recuerdo un libro que decía, todo creyente un líder, decía, ¿no? Todo creyente, no sé qué autor era, pero todo creyente un líder, vendido muchísimo, ¿no? John Maxwell también es uno de los que promueven el líder, ¿no? Líder, pero ¿qué es esto, no, hermanos? ¿No? Líder. Porque en las iglesias, por ejemplo, contemporáneas, ¿no? Muy que ya tú eres líder, ya, tú eres líder, lideras una cédula, lideras un grupo, lideras, y ya al toque se le asigna líder, ¿no es cierto? Y el líder es hombres, mujeres, o sea, ¿qué es líder, no es cierto? A eso podemos, porque de repente por ahí también hemos tenido alguna inquietud.
Y Belisario, ¿tú qué, según lo que hemos aprendido, tú qué entendiste de que debes ser líder?